Buenos días a todos, a todas. El día de hoy tenemos una edición más de Tribuna Abierta. Como ustedes saben, pues este es un espacio abierto al diálogo, a platicar un poco sobre lo que son los derechos, la aplicación de los derechos en el día cotidiano, un poquito sobre la reflexión de la importancia de que la sociedad conozca sobre estos derechos. Por ello es que el formato es precisamente venir aquí a la plaza pública, platicar, dialogar con las personas que estén interesadas en conocer sobre este tema. Y pues el día de hoy me complace darle la bienvenida como siempre a Marcelina. ¿Cómo estás, Marce? Hola, hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. No, pues agradecida contigo también por el chance, la oportunidad de permitirnos estar aquí este día y sobre todo en una bonita compañía con los jóvenes que pues les agradecemos su tiempo de estar aquí en Dominguito y pues que cada uno nos enseñe pues algo de lo que el maestro Leo aquí les inculca en las aulas y pues qué bonito que vengan y lo compartan con nosotros aquí con la ciudadanía porque pues los jóvenes es el futuro de México. Bienvenidos jóvenes, gracias. Bien, y como ya lo acaba de decir Marcelina, la idea y la intención es socializar el derecho, democratizarlo. Y regularmente en las aulas nos encontramos jóvenes que traen mucho ímpetu, que son muy inquietos y que tienen mucho por aportar a la sociedad. Y a nosotros nos agrada abrir este tipo de espacios en la vía pública, en el lugar donde se necesita llevar el derecho, conocerlo, pues para que sean ellos los que de primera mano vayan compartiendo un poquito de lo que han aprendido en el aula, de lo que han investigado con la sociedad. Y eso es importante porque entre más conocimiento podamos compartir con la sociedad, más podamos hacer estos ejercicios de diálogo del derecho, pues en esa medida vamos a tener una sociedad mejor. Entonces yo le doy la bienvenida a los alumnos de la UACJ de Sociología Jurídica y les agradezco mucho por estar en este espacio y pues también los felicito porque son valientes, ¿verdad? Y el estar aquí hablando en el público con las personas, compartiendo un poquito estos ejercicios de reflexión del derecho, pues no cualquiera. Es muy fácil quedarnos allá en nuestra casa, es domingo, descansando, nadie nos paga nada, es por amor al arte, ¿verdad? Por amor al conocimiento y por amor a compartir un poquito de lo que nos da también la universidad, lo que nos da la sociedad. Entonces yo le voy a conceder el uso de la voz, le voy a pasar el micrófono aquí a nuestra primera alumna. Ella se va a presentar, nos va a hablar sobre su tema y pues ya al final que pasen cada uno de los alumnos vamos a ir reflexionando de manera colectiva sobre los temas. Buenos días, mi nombre es Jocelyn y soy parte de la carrera de Derecho y hoy vengo a hablar un tema que es relevante en sí y pues hablaré sobre la desigualdad social. Tal vez los temas que yo abarque no son poco comparados a lo que realmente viene siendo la desigualdad social, que desgraciadamente pues ha estado presente desde hace mucho tiempo y pues tristemente puede que así siga siendo. La desigualdad... Ay, perdón. La desigualdad social llega a ser un problema, llega a dejar de ser diferencia cuando se habla desde el origen, porque muchas veces las personas no cuentan con los recursos necesarios o por parte del gobierno. Aunque haya personas que se lo ganan a buena fe, por mérito propio o por suerte, pero el nacer en un determinado lugar decide básicamente tu vida
bueno, privándote de, pues, ay, perdón, es que estoy nerviosa. La desigualdad social llega a dejar de ser un problema económico cuando se habla de... Se empieza a privar a las personas de su libertad real, como es la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. La desigualdad social significa que el lugar en que naces, género, color de piel, ingreso de tus padres determinan básicamente lo que será, pues, tu vida a largo plazo. Ya sea en oportunidades que, pues, de igual manera tendrás. No solo es hablar de dinero, es hablar acerca de tus accesos a la educación, la salud y la justicia, porque muchas personas no tienen los mismos recursos que, pues sí, o sea, el gobierno no brinda, no los brinda, no los reparte de igual manera. Por ejemplo, está el tema de la educación, que muchas estancias se encuentran en descuido total. El agua potable, pues, llega, pues sí, o sea, la cortan o no tienen los mismos sistemas de drenaje en buenas condiciones. Prácticamente dejan olvidadas a ese tipo de sectores que se encuentran en un estado de precariedad. Hablando sobre también lo que viene siendo la salud, por ejemplo, en IMSS, pues no cuenta con un servicio excelente, porque puedes incluso estar todo el día en espera de ser atendido. No importa la situación en la que vayas, tienes que sí o sí esperar. Al igual que está el problema ante los desabastos de medicamentos, que tienes que, cuando por ejemplo no hay un medicamento, te mandan a otro sector del mismo centro a que los consigas, o bien que los consigas tú por cuenta propia, ya sea de tu propio dinero, cuando realmente no debe ser así, porque se supone que al ser trabajador estás pagando impuestos, ¿no? Y pues desde ahí también se empieza a ver mucho ese problema, porque se supone que tú estás dando ese servicio para que tú recibas mejores servicios, y pues realmente no se ven reflejados realmente en lo que debería ser. Y por ejemplo, si una persona de dinero puede ser mejor atendida e incluso, pues sí, recibir mejor recibimiento del que recibiría el trabajador. No son los mismos apoyos. La seguridad es otro punto también, que llega a ser prácticamente nula cuando incluso los mismos que se supone que te deben de proteger son los mismos que ejercen la tiranía y la corrupción. Al igual que, pues, tu estatus social también depende mucho en si recibes esa seguridad, ya que en sectores que tienen mucho más dinero son los que reciben, pues, mejor seguridad. Y los que no, pues, por así decir, pues, de la sociedad, pues los llamados para ser atendidos pueden tardar mucho tiempo, incluso no te atienden como realmente debe ser.
y es ahí cuando también se ve la desigualdad. También están los temas de drenaje y las calles que se encuentran en un total descuido. Y como mencioné anteriormente, o sea, te quitan impuestos, estás dando ese servicio como para que no se vea realmente el cambio, porque en sí la sociedad, la sociedad se encuentra en total descuido y abandono. Muchos sectores realmente ocupan mucho de la ayuda por parte del gobierno. Y, por ejemplo, cuando son los votos, es cuando realmente el gobierno se preocupa y se acuerda de los sectores que se encuentran en un total descuido. Y ya e incluso les dan despensas como para así pues el voto tenerlo, y cuando pues terminan en sí pues ya la temporada de votos, es cuando volvemos a lo mismo, un abandono y total descuido, y el gobierno pues solo te busca cuando realmente ocupa pues sí, del voto, o sea, pues casi que compran, que los compran. Y es ahí cuando realmente se pone en duda dónde también se van los impuestos, o sea, porque según el propio gobierno es para mejorar la calidad de todo lo que se encuentra en la sociedad, como son las calles, los drenajes, el cuidado ante todo. Pero pues están todos estos puntos de por medio y no se ve realmente un cuidado como es realmente debido. Perfecto, muy bien, excelente tema que nos has traído a la mesa, a la plaza. La desigualdad social entendida como una desigualdad estructural. La sociedad tiene estructuras, ¿no? La sociedad está conformada con diversos grupos sociales, grupos políticos, grupos económicos, y la verdad de las cosas es que pues el gobierno, que debiera de justificar o buscar la manera de que se repartieran de manera más equitativa los bienes o de regular un poquito más el mercado, pues no lo hace, ¿verdad? Eso conlleva a que pues no haya certidumbre en parte sobre dónde se están gastando los impuestos. Las personas que pagan sus impuestos, que trabajan, que contribuyen, ¿realmente estarán recibiendo un salario digno, un salario adecuado por todo lo que hacen? Las personas que están contribuyendo algo a la sociedad, ¿estarán siendo valoradas? Las personas que no realizan actos debidos, que no aportan a la sociedad, que no aportan al desarrollo social, ¿estarán de verdad pues ahora sí que encaminados a que apoyen a despertar esa conciencia? Sobre este tema nos invita a reflexionar nuestra compañera precisamente, y es de lo que ella está hablando. Entonces pues te agradecemos. Ahorita al final volvemos a hacer reflexión sobre tu tema de la desigualdad social, vista como un fenómeno estructural, social, económico y político. Y enseguida vamos a darle el uso de la voz al compañero para que nos platique sobre su tema. Bueno, buenos días. Yo quiero poner sobre la mesa el tema sobre... perdón. Yo soy Luis Ángel Dávila Ochoa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y quiero hablarles sobre la investigación que hice, que es de la escasez del trabajo. Un tema muy visto, pero siento yo que al margen de todos ha sido muy poco hablado, o hay mucha desinformación, o no sabemos realmente qué es lo que está pasando ahorita con el tema del trabajo. Como sabemos, yo me voy a enfocar en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, que es donde se ve que se ha estado afectando más el país.
Para entender este tema hay que decir antes que nada que no podemos ser simplistas y decir que la escasez del trabajo viene sobre un punto o recae sobre solo un criterio. Para entender el tema hay que conocer que la escasez del trabajo viene de diversos factores, ya sea faltas de oportunidades, por ejemplo la deserción escolar, que es un tema muy hablado. Para tener un trabajo en una industria laboral, muchas veces estas mismas industrias te piden tener conocimientos académicos de cierto grado. Como sabemos, México ha sido uno de los países con más deserción escolar y no es de menos, porque el propio país es el que orilla a los propios ciudadanos a dejar la escuela. ¿Por qué? Porque esto no solo afecta a nivel social, sino a nivel económico, ¿no? Para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién de nosotros o quién no conoce a una persona, a un joven, que haya dejado de estudiar desde muy temprana edad para dedicarse a trabajos como de albañilería, trabajos informales, donde muchas veces carecen de seguro o prestaciones de ley, que es lo que nos interesa a nosotros como mexicanos, para poder tener un patrimonio digno? Todos conocemos a una persona, o algunos de nosotros podemos ser propios de esta vida diaria, de esta rutina, que es dejar las aulas para dedicarse a un trabajo, y posteriormente, cuando uno quiere establecerse con más dignidad, se les niegan las oportunidades, ya que no cuentan con niveles académicos de cierto grado. ¿Qué propone nuestro país para solucionar esta problemática? Según el artículo 123 de la Constitución Política dice que todo ciudadano mexicano merece un trabajo digno y útil socialmente, pero sabemos que en la práctica esto no pasa. ¿Por qué? Ya sea por falta de oportunidades, como ya lo había dicho, o porque simplemente las personas prefieren dedicarse a trabajos informales, ya que en las empresas o en las industrias no se les da la oportunidad, o muchas veces estas industrias tienen los salarios muy bajos o muy mal remunerados. Para saber en qué afecta la escasez del trabajo, afecta en varios ámbitos. Eso es un problema estructural, donde afecta en lo económico. Si una persona no genera un salario estable, no puede, por ejemplo, no puede hacer uso de consumo de bienes y servicios, afectando así a los locales, así dándole un golpe a la economía del país. A nivel social, eso también se ve muy reflejado, ya que genera varias problemáticas, siendo que la escasez del trabajo no sea la principal causa, pero sí una de las razones principales por las que puede afectar en varios ámbitos, como en lo familiar. La escasez del trabajo puede provocar que los papás quieran irse a otros lugares para vivir, como por ejemplo migrar o inmigrar a otros países o en el mismo estado, causando problemáticas como el abandono familiar. Puede ser también genera problemas en lo social. Muchas personas que no tienen trabajo porque no han podido conseguir un buen trabajo, a veces hacen mal uso de sus capacidades y se meten a hacer actividades ilícitas, o como el hurto o ingresar al crimen organizado, que es lo que vemos que en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez está muy afectado eso. Al ser una ciudad frontera y al conocer nosotros la dinámica fronteriza que hay aquí, sabemos que en este lado del país hay mucha concentración de industria maquiladora. Entonces, si ahorita no hay trabajo en las industrias maquiladoras, ¿qué puede hacer el joven que no pudo terminar la secundaria para salir adelante? Muchas veces, y lamentablemente, se dedican al hurto, a cualquier cosa ilícita. Como sabemos, también la Ley Federal del Trabajo apoya a que haya una buena relación entre patrón y empleado, pero realmente esto pasa en la vida real. ¿Realmente los patrones son correctos con los empleados? Yo creo que no. Sabemos de buena manera que estas cosas se pasan por encima
y vivimos en una sociedad que pues lamentablemente vivimos en la ignorancia, porque no entendemos realmente los derechos que nosotros tenemos. Pocas personas llegan a entender qué relación deben de tener con su patrón y qué es los derechos que deben de tener. No sabemos cómo defendernos ante estas situaciones. Por ahí me dijeron que la mejor manera de violar un derecho humano es que el propio humano no entienda sus derechos. Esa es la mejor manera de violar un derecho. Y creo que estamos mal. Y por otro lado, para terminar, instituciones como el INEGI han demostrado que la escasez del trabajo no viene simplemente de las industrias. Sí hay trabajo, pero la mayor parte de esos trabajos son trabajos informales, y esto afecta también a la sociedad porque estos trabajos no tienen prestaciones. Estos trabajos te quitan y te van consumiendo poco a poco la vida, ya que no tienes acceso a prestaciones como el IMSS, y al trabajar en condiciones un poco inestables, la salud o la esperanza de vida baja muchísimo. Aquí quiero poner una idea. Si en la vida real y en la práctica sabemos que hay leyes, pero que no se aplican, realmente afuera, si tenemos una oportunidad de trabajo no digna, el derecho al trabajo sigue siendo una promesa vacía. Perfecto, muy bien. Bueno, pues es un tema muy importante, sin duda, trascendente, el intentar explicar por qué el trabajo no está bien repartido, no está bien ordenado, organizado, por qué la informalidad existe y subsiste pese a lo que establece la propia Constitución, por qué no hay incentivos para los trabajadores que se encuentran en esquemas de desventajas con otros sistemas, ¿no? con otras fuerzas económicas. Y todo esto porque tiene que ver con la dignidad humana. El derecho al trabajo es un derecho humano, porque toda persona tiene la posibilidad de vivir dignamente. En un Estado constitucional, democrático, de derecho, un Estado social de derecho, los individuos deben de gozar con mínimos. Uno de esos mínimos pues es precisamente el derecho a trabajar. Y a un trabajo que sea digno, un trabajo que sea justo, un trabajo que me permita la subsistencia digna de mi familia, ¿no? Y pues nosotros sí tenemos una regulación constitucional, el propio 123, como lo decía nuestro compañero, lo establece. También tenemos un sistema de seguridad social. Sin embargo, ya estamos en un punto en el que tenemos que ver qué nos hace falta para mejorarlo, cómo podemos mejorar, cómo podemos dar mayores oportunidades a las personas que no pueden pasar de la informalidad a la formalidad, cómo en un mercado abierto garantizar condiciones equitativas, piso parejo para aquellas personas que están compitiendo contra grandes consorcios y empresas, ¿no? ¿Cómo les podemos acercar a ellos la justicia para que puedan desarrollarse y desenvolverse mejor en sus trabajos? Entonces es un tema bastante amplio que desde luego en un discurso no se agota, pero sí invita a reflexionar al respecto. Bueno, con eso seguimos con nuestro siguiente compañero. ¿Cuál es? Sí. Buenos días, mi nombre es Luis Ernesto Bernabé Martínez, soy de la Universidad de la UACJ, institución ICSA, carrera Derecho, y yo le vengo a hablar de los derechos laborales y del trabajo informal. Qué bueno que empezamos con mis compañeros que hablan un poco de lo social y un poco de del trabajo. ¿Por qué? Porque mi tema tiene que ver con las dos. Porque al investigar de este tema me di algo que pensar. Nosotros como abogados, como formalistas, se supone que nosotros deberíamos de estar en contra de estas personas.
¿Por qué? Porque estas personas no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque esos son los discursos que nos ha enseñado la política, que las personas que no pagan impuestos se pueden hacer menos, como si esto fuera una clase social antigua. A continuación vengo a traerles un poquito de la historia de cómo se creó el negocio informal aquí en México. La informalidad en México tiene raíces históricas de la época colonial, cuando indígenas y mestizos excluidos del sistema gremial español recurrían al comercio ambulante para sobrevivir. En el siglo XIX, tras las leyes de reforma, campesinos desplazados migraron a las ciudades y se convirtieron en vendedores informales. Durante el milagro mexicano de 1940 a 1980 hubo un gran crecimiento económico dentro de México que generó empleos formales, pero concentrados en las grandes ciudades industriales del norte y centro. Mientras el campo se vaciaba, los migrantes rurales sin habilidades ni educación terminaban en la informalidad. Luego de la crisis de 1982, las políticas neoliberales, incluyendo el TLCAN, en 1994 redujeron el empleo público y el gasto social. Y por último tenemos la última fase, que es la actualidad. La informalidad se ha visto agravada por una combinación de factores como la pandemia, que como nos dimos cuenta muchas personas perdieron su trabajo a costa de que tuvieran que recurrir a estos empleos informales. La crisis sanitaria obligó al cierre temporal o definitivo a miles de negocios familiares, dejando a millones sin empleo. Ok, ¿esto qué quiere decir? Les mostré 3 épocas de México, 3 épocas diferentes desde la España. Y desde la España no hemos podido resolver este problema donde grandes ciudades se capitalizan y después las mismas personas, los obreros, los campesinos, la gente trabajadora, quiere esos mismos trabajos, quiere esas mismas oportunidades, pero ¿qué se encuentran? Un sistema que simplemente ha estado por años beneficiando a los que pueden tener acceso a esa educación, a los que pueden tener acceso a esas diferentes palancas, por así decirlo, ya actualmente hablando, no sé cómo se le dirán en su tiempo, pero actualmente son palancas. Y todas esas personas que de verdad lo intentan, no es porque no quieran, no es porque la persona que vende burritos quiera vender burritos, o la persona que es ambulante no quiera tener seguro. Es simplemente que vivimos en un México que durante años no se ha visto estas oportunidades que según se tienen brindadas, que según se nos dan. Ok, hablando de estadísticas un poco, los formalistas dicen que las personas que trabajan en negocios ambulantes no son importantes, pero según el INEGI tenemos el 55% de empleo informal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que literalmente lo que los formalistas, lo que las personas critican es lo que nos está llevando a impulsar un México. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, nosotros podemos decir, es que esa persona no paga impuestos, esa persona no contribuye a la sociedad, pero claro, nosotros ¿qué haríamos si vamos con la señora del burrito y la señora del burrito nos tiene que cobrar impuestos? Porque así lo marca el Estado. Entonces nosotros nos estaríamos quejando de esta misma formalidad. ¿Ok? Entonces volvemos a que según el Estado siempre ha habido estas oportunidades, porque en las ciudades nortes fronterizas es mucho menos el empleo desinformal. Hay un 30% de desempleo informal en las ciudades fronterizas, mientras que en las ciudades sureñas tienen un 80% de desempleo informal. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados más marginados socialmente, educativamente, se quedan sin estas grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque así lo quiere el sistema. Porque volvemos a lo mismo, son desde el virreinato que llevamos con estas ideas liberalistas, en donde personas trabajan duro
y salen adelante, porque luego volvemos a otro tema. La persona que vende ambulante no es porque quiera, no es porque se quiera solear, es porque tiene que llevar comida a la casa, ¿ok? No estamos hablando de que esa persona no quiera tener seguro. ¿Ustedes creen que a todas las personas que venden en negocios ambulantes no les gustaría tener un plan de retiro? Un plan de retiro que les pueda ayudar para cuando ellos, en caso de su, pues de la edad, ya no puedan volver a conseguir trabajo en estos empleos formales que justo se nos está dando la oportunidad. Volvemos a lo mismo, no es un tema de que la persona que vende ahí no estudió, la persona que está ahí no quiso salir adelante. Volvemos a donde es un estado que le está fallando a todas las clases que hay. ¿Por qué? Porque los jóvenes están viendo que no hay trabajo. ¿Qué pasa? Se van a negocios informales. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, ¿cuánto puede generar una persona que venda tacos? Se ve que es más dinero, es más flujo el que hay actualmente, pero por lo mismo de esta educación, estas personas no piensan en el día siguiente. Pero no es porque no quieran, es porque no pueden. No pueden pensar en el día siguiente si este estado no está capacitado para resolver los problemas en un futuro. Bueno, también les voy a leer el artículo 123. Según el derecho laboral mexicano, que tiene su base principal en el artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo, todo trabajador tiene derecho a una serie de prestaciones y protecciones mínimas que buscan garantizar condiciones dignas de empleo. Entre los principales derechos destacan la seguridad social a través del IMSS, que incluye atención médica, pensiones, invalidez, riesgo de trabajo, el salario digno, que en las ciudades fronterizas es más el sueldo mínimo. Pero que muchas personas por su desconocimiento no saben que tienen estas prestaciones, pues. ¿Por qué? Porque el mismo Estado se ha encargado de no brindárselas. ¿Por qué? Porque a la hora de que una persona, un vendedor ambulante, se quiere recibir al SAT, quiere ingresar al SAT, ¿qué le dicen? No, pues tienes que hacer estos trámites, burocracia, burocracia, burocracia. ¿Qué hace esto? Que las personas no tengan ese instinto de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a registrar al SAT porque siento que yo voy a contribuir al país. No, porque, como ya les dije, esto es un problema social, es un problema donde el Estado ya no nos está brindando la seguridad, donde hay una inseguridad hacia el Estado más que a las otras personas. Bueno, ese sería todo mi tema, muchas gracias. Bien, pues una excelente reflexión sobre la informalidad, las razones de la informalidad, y pues interesante escuchar historia, datos históricos que nos van revelando pues cómo es que se va dando el tema de los mercados informales desde esa exclusión en la colonia, ¿no? En la colonia, cuando estaban tan marcadas las castas, los grupos sociales, los grupos étnicos, en ese momento que los mestizos, los indígenas ya no caben dentro de una sociedad, hay que decirlo, pues europea, ¿no? Con todo un contexto hegemónico europeo, pues entonces ya van siendo relegados los mestizos, van siendo relegados los indígenas, los afroamericanos, ¿verdad? Y esto va generando estas desigualdades, y pues la verdad es que la gente pues tiene que trabajar, la gente tiene que comer, y en esa medida pues la gente va procurando la manera de, aunque sea de manera informal, generar ingresos para su familia. Y pues sí, definitivamente estamos en un tránsito donde las luchas sociales nos han plasmado ya en la Constitución ese artículo 123, esa seguridad social de la que se supone todos debemos de gozar, pero pues aún hay mucho por hacer, ¿no? Hay que trabajar, a cada uno de nosotros nos corresponde hacer algo para que se hagan efectivas esas luchas sociales.
y que no se queden ahí perdidas en el tiempo. Entonces es una excelente reflexión, muchas gracias, y vamos a pasar con la siguiente participante. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela y como mis compañeros yo también soy parte de la carrera de Derecho. Este es mi proyecto final de la materia de Sociología Jurídica y el tema del que les voy a hablar es el papel de los tribunales de justicia en la resolución de las peleas sobre la custodia de los hijos. Como bien sabemos, a la hora de la disolución de un vínculo matrimonial hay la principal disputa que hay entre la pareja o expareja es quién se debe de quedar con los hijos. También está la de los bienes materiales, pero de la cual les voy a hablar en específico ahorita será la de pues qué sucede con los hijos a la hora de que se disuelve ese vínculo matrimonial, desde pues el punto más social, desde el punto sociológico. Bien, en la Constitución y en tratados internacionales en los que forma parte México está uno que se conoce el interés superior de la niñez. Este es básicamente que se debe de interpretar la ley de manera que juegue a favor de los niños. ¿Por qué? Porque cuando un vínculo matrimonial se disuelve, a veces la pareja por estar en sus propios problemas olvida que pues hay niños que dependen de ellos. Un caso que yo logré rescatar de toda mi investigación es de una tesis aislada que se publicó en la página de la Suprema Corte. Ahí había un caso en el que un padre, a la hora de separarse, se queda con 2 de los 3 hijos y su exmujer se queda con una de sus hijas. Después de la pandemia, el sustento con el que la mamá lograba mantener a la hija bajó, lo que ocasionó que se tuviera que mudar a Baja California. Al ella presentar la orden ante el juez de que iba a cambiar su domicilio, se le notificó al padre y él apeló a que eso fuera a favor de ella, o sea, que la dejaran trasladarse hasta Baja California, pues él alegaba que iba a dejar de poder convivir con su hija. El juez, al leer la petición de ambos padres, dictaminó que la ex esposa no se podía mover de su domicilio. Ellos vivían en Ciudad de México, entonces podemos calcular la distancia, iba a ser gigante y no podrían verse con regularidad el niño y su papá, la niña y su papá. Entonces el juez, poniendo esto sobre la mesa, dictaminó que la mamá no se podía mover tan lejos, pues uno de los derechos de la niña era convivir con su padre físicamente, pues ella decía que se podían hablar por mensaje, por videollamada, pero en sí esa no era una convivencia real, pues iba a haber una barrera que les iba a impedir convivir lado a lado. Aquí está lo que se conoce también como el principio pro persona. Este aplica para todos, pero en específico en este caso sobre la disputa en los divorcios de los niños, se interpreta que el principio por persona es interpretar la ley de la manera en que favorezca más al individuo, en este caso al niño. Si a esto lo sumamos el principio por persona junto con el interés superior de la niñez, es una fuente muy clara de que se debe de cuidar que los derechos del niño no sean transgredidos, ¿ok? Entonces, en este caso, el juez no dejó que se fuera la niña, lo que garantizó que ella pudiera seguir conviviendo tanto como sus hermanos que vivían con su padre, como con con su papá. Otro punto que a mí me gustaría como que concientizar y que no caí en cuenta en esto hasta que hice una investigación profunda, es que en los temas sobre quién se va a quedar con los hijos existe mucho sexismo. Edgar Vaqueiro, un catedrático que dio clases en muchas universidades aquí de México, él se especializaba más que nada en el derecho civil, en la rama del derecho de familia. Él decía en su libro Derecho de Familia que los niños menores de 7 años debían de estar con la madre y los niños mayores de 7 años podían tomar la decisión de si querían estar con el padre. Aquí hay un punto que yo les hago reflexionar. Un niño que ha vivido desde su nacimiento y crecimiento con su madre, ¿en realidad va a querer irse a vivir con su padre a un contexto totalmente distinto?
Claro que no, el niño jamás va a decidir irse con el padre, a lo mejor visitarlo, porque hay casos en los que se sabe que el papá con el que no convives es el papá buena onda. Sin embargo, nunca va a decidir, ay, me voy a ir a vivir con mi papá. No, porque al fin y al cabo la mamá es su lugar seguro. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algo también que lo plantea Marcelo Neves, que dice que vivimos en una constitucionalización simbólica. A esto, ¿a qué me refiero? Básicamente a que a la hora de aplicar la ley es una eficacia que solamente está en el aire, que no se ve realmente, pues la constitucionalización simbólica favorece a la mayoría, a esto que me vuelvo a referir, a las mujeres. Y esto no es algo entre si estoy a favor o en contra, sino de concientizar que a veces nuestras leyes favorecen más a este sector que al otro, porque hay padres que, como el caso que les acabo de plantear, que en realidad quieren ver a sus hijos y sin embargo, pues por una razón o por otra, no pueden convivir con ellos. Otro caso que les quiero contar, y este me lo dijeron unos profesores en la universidad, es de que un caso donde los padres, ambos de posición acomodada, se divorcian. Y el juez dictamina que el hijo, porque nada más tenían un hijo, debía de quedarse con la madre. A la hora de que se ve cuánto iba a ser la manutención que el padre iba a tener que pasar y los días que iba a poder convivir con el hijo, se dictamina que pues iba a ser una suma bastante considerable. A lo que el padre apeló diciendo que él deseaba que su hijo, que había estado toda su vida en una escuela privada, se meneara a una escuela pública. El juez, a analizar la situación, se dio cuenta de que más que nada el padre solamente quería hacerlo por estar en esa lucha constante, en esa pelea constante con la madre y no quererle pasar la manutención justa para el nivel de vida que había tenido su hijo toda su vida. Que vuelvo a recalcar, venían de una posición acomodada, no necesitaban cambiarlo de escuela más que por capricho del padre. Aquí el juez interpretó la ley dándole, pensando principalmente en el niño. Estamos de acuerdo que a la hora de que sucede un divorcio, cuando hay hijos, el niño cambia toda su vida. Pasa de tener a sus padres 24/7 en la cena, en el almuerzo, a la hora de recogerlo en la escuela, ahora simplemente verlo los fines de semana. Ese es un punto. Y luego el otro punto, si a eso le sumamos que el niño se ha movido de escuela, en realidad sería un cambio total. Dejaría a sus amigos, a sus maestros, a su lugar seguro y pues eso no sería bueno para él porque serían demasiados cambios bruscos y uno de ellos innecesario. Entonces, el juez a la hora de decidir denegó la petición del padre y pidió lo justo que iba a requerir el hijo. En el artículo 3 y 4 de nuestra Constitución Política dice que se debe de garantizar que el niño tenga una vivienda digna, que tenga alimentos, que se pueda desarrollar libremente en su entorno sin temor a represalias o sin temor a no poderlo hacer, pues como el caso en los niños que viven en la calle. Nuestra Constitución dice que el Estado debe de garantizar eso y los jueces a la hora de interpretar la ley deben de tener esto en mente. Aparte, otra cosa que sacó a relucir es que pues una visita a un hijo no puede ser condicionada. Los problemas que puedan tener la pareja después de su separación deben de tratarse aparte. ¿Con esto a qué me refiero? El niño tiene derecho a ir a la escuela, a comer, a vestirse, a tener una casa digna, a vivir en un entorno saludable. Y si los padres, aún después de la separación, no lo hacen, entonces los que están fallando son ellos. El padre que se queda con el hijo debe de garantizar que el hijo reciba alimentos, que reciba todo lo necesario para poder vivir bien. Y el niño, aparte de tener derecho a recibir esa manutención, también tiene derecho a convivir con ambos padres. ¿A esto a qué me refiero? La manutención no puede ser condicionada. Si no me dejas ver al niño, no te paso la manutención. O si no me pasas la manutención, no te dejo ver al niño.
El niño tiene derecho a ambas cosas. Y el tema de la manutención, cuando el padre no la pasa, es algo que se debe de tratar directamente con el juez y no tomar nosotros por nuestra mano propia la justicia y simplemente decir, pues si no me la das, no ves al niño y fin. No, eso se debe de tratar aparte, porque las visitas que tenga el niño deben de ser periódicamente. El niño tiene que verlo si así lo desea. Y pues finalmente con eso quiero concluir. Debemos de concientizar más que nada en el hecho, les digo, de que los niños tienen derechos que aunque todavía no puedan hacer valer por sí mismos, están ahí presentes, y todos aquellos que tienen bajo su tutela a un menor deben de hacerlos cumplir. Gracias. Bueno, pues una excelente participación que nos invita a reflexionar sobre las personas más vulnerables, ¿no? Y yo creo que todos estamos de acuerdo que los más vulnerables son los niños, nuestros niños, esas personitas que requieren todo el cuidado, toda la atención, y que a veces por cuestiones de egos, por luchas entre padres, madres, que decimos, no, pues es que lo que él está haciendo está mal, porque yo tengo la verdad absoluta y él tiene que hacer lo que yo pienso que es lo correcto, ¿verdad? Entonces, pues nos agarramos a hijazos, ¿no? Así coloquialmente se llama. Yo pongo mis hijos en contra del padre, yo pongo mis hijos en contra de la madre, y pues a ver a quién le hacen más caso los niños, ¿no? Entonces, y a final de cuentas, ese término de que nos agarramos a hijazos, pues a quienes afecta más, a los menores, ¿verdad? Y los menores que, siendo las personas que conforme a la Constitución merecen la protección más amplia, pues son descuidados, y flagrantemente estamos violando los derechos de las infancias mexicanas, ¿no? Y eso es sumamente importante, porque este tipo de ponencias, pláticas, nos dan la pauta para que reflexionemos sobre qué es lo que estamos viendo en nuestra colonia, qué es lo que estamos viendo con nuestra familia, y nosotros mismos, qué podemos hacer para pues garantizarle una vida más digna a nuestros niños, ¿no? A nuestros hijos, nuestros sobrinos. Y pues por eso este tema es muy, muy relevante en una sociedad como la nuestra. Bueno, ya con esto hemos concluido la participación de los compañeros, no sin antes invitar al uso de la voz a quienes quieran participar del público, porque hay que recordar, pues esto es tribuna abierta. El formato de tribuna abierta, la intención es que participe todo el mundo que así lo desee, ¿no? Si alguien del público quiere tomar el uso de la voz y expresarnos su pensamiento, algún comentario, su sentir, sus emociones, pues bienvenido, ¿no? Si alguien del público desea participar, que levante la mano, le damos el micrófono. ¿Usted gusta participar? Adelante. Pues muy buenos días, le doy una felicidad a estos muchachos que tienen un buen inicio de ánimo, pues, por seguir estudiando y por lo que ellos tratan de que el mundo o que el país sea diferente. Qué bueno que en esta vida habemos gente que sí comprendemos los muchachos que quieren seguir adelante para mejorar al país de México, ¿no? Porque así como dijeron todos los muchachos, tenemos una desigualdad, por decir que, como dijeran en mi pueblo, muy canija, porque todo lo que se ha visto es por parte de los gobiernos, no es porque uno quiera, no es porque uno diga que que las personas somos pues muy malas, no, sino por el gobierno, que como dijo aquí el compañero o el alumno, que las calles están pues muy mal en condiciones, porque el gobierno o no sabe distribuir bien sus como dijeron, los impuestos, porque nada más dijeron mi papá, son buenos para cobrar, pero para distribuir no son buenos, ¿no? Todo, como dijeron mi pueblo, todo para el bolsillo, nada para el pueblo. Y sí, como dijo el alumno,
nada más quieren el voto cuando lo necesitan, pero dicen te voy a hacer te voy a componer esta calle, y a la mera hora cuando dice mi papá ya están sentados ni se acuerdan de uno, ¿no? Pero mientras están en el voto, ahí los quieren todos, ¿no? Pero pues qué bueno, muchachos, mucho gusto y échenle muchas ganas, qué bueno. Muchas gracias, señor. Unas palabras muy importantes, sin duda. ¿Alguien más que desee tomar el micrófono? Usted, adelante, por favor. Bueno, yo más que nada, felicidades a los alumnos. A veces, gracias por compartir el tema que a veces, bueno, yo en lo personal no conozco, y ya con ustedes pues ya sé un poquito más, y pues que sigan adelante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Jóvenes, ¿alguna reflexión final que deseen de hacer de cierre? Adelante. Pues ya por último, pues hablando un poquito de mi tema, pues ya para acabar, una frase, pues a México lo mantiene unos trabajadores seguro. Por mi parte, pues una frase que me marcó mucho a la hora de esta investigación es una que dice Nelson Mandela, que dice que no hay mayor reflejo de una sociedad que la manera en la que trata a sus niños. Tenemos que tomar en cuenta que todos esos niños que hoy están a nuestro alrededor, mañana serán los que harán que la economía de nuestro país siga adelante. Gracias. Adelante. Bueno, pues sí, estamos cerrando. Creo que como no hay mejor amigo del mexicano que otro mexicano, creo que si queremos acabar con esta escasez, hay que brindarle la mano a aquel que está tirado en el suelo, hay que brindar espacios, porque entre nosotros mismos hay que poder seguir adelante, hay que ser mejor con el que está al lado y dejar de ser un poco egoísta. Bien, adelante. También quisiera decir que pues apoyarnos entre nosotros, que sea apoyo mutuo, porque muchas veces personas exigen, pero realmente no se ve el apoyo entre los demás. Y también está que por parte del gobierno al gobierno le conviene que la gente siga en total ignorancia para, por así decir, seguir fregando a la sociedad. Pues sí, seguir fregando. Dice, toman de la caja del pueblo, viven y se sostienen básicamente de lo del pueblo, pero pues realmente el pueblo que obtiene a cambio. Bien, perfecto. ¿Alguien más ya para concluir? Vidala, ¿quieres hacernos el favor? Usted que es nuestra decana. Jóvenes, buenos días, felicidades a cada uno de ustedes, los felicito en lo particular. Denle gracias a Dios porque tienen la oportunidad y tienen unos padres que los impulsan a seguir adelante. Eso es muy bueno. Tocaron temas muy buenos, sobre todo el trabajador. El trabajador desgraciadamente es un botín para nuestros gobiernos, en lo particular por los impuestos que recaudan, son recaudaciones millonarias, ¿sí? Que se reparten en unos cuantos, que a veces nos venden temáticas o nos venden palabras vanas como que el pueblo manda y el pueblo elige. Esas son mentiras del diablo. Entonces, tenemos que reflexionar, jóvenes, sobre todo por su futuro, ¿sí? Sobre todo por su futuro. Tocaron otro tema muy importante, el desarrollarse como seres humanos. Tenemos que, miren, cuando uno tiene vida y está en este mundo, la lucha no se termina. La lucha y el conocimiento tiene que seguir adelante. Ustedes no porque terminen una carrera ya se van a sentar a ver qué pasa. No,
No, señores, ustedes como estudiantes van a tener que seguirse preparando día con día, sobre todo tener el conocimiento suficiente sobre las leyes mexicanas. Tenemos muy buenas leyes, nuestra Constitución está hecha, si ustedes nos remontamos a 1910, ¿sí?, cuando se hizo nuestra primera Constitución política, que hoy la han manipulado como les ha antojado a nuestros gobiernos, ¿sí?, pero nuestra Constitución política nos da derechos fundamentales. Hubo, en esa época, hubo unos movimientos laborales muy importantes en nuestra sociedad, que formamos parte de ello en esta vida. Entonces, es importante prepararse día con día para poder defender al que no tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro México aún todavía hay mucha ignorancia en los aspectos fundamentales que son de las leyes, ¿sí?, de las leyes. Y a veces las personas que entendemos un poquito, ¿verdad?, impulsamos a nuestro entorno, a trabajar con nuestro entorno, a hacerlo ver que tiene que salir adelante, que tiene que mejorar su condición de vida, porque a eso tenemos derecho. Sobre los empleos informales, desgraciadamente, ¿por qué la persona llega a 50 años y se le niega un trabajo, cuando a los 50 años el hombre, la mujer está en toda su capacidad, tanto mental, espiritual, de experiencia? Ya no se va como el joven, ya no se tira como el joven. ¿Por qué? Porque el joven, por su naturaleza de juventud, es impulsivo. Pero una persona de 50 años y tiene una experiencia, permítanme decirles que en las empresas maquiladoras, sobre todo en las empresas maquiladoras, se les da prioridad. ¿Sí? Yo vengo de una empresa maquiladora y a mí a mis 40 años, a mis 45 años, me dijo el gerente de personal: vete a la escuela porque tienes unos conocimientos que son valorados y te necesitamos. Me fui a cursar 5 años, a mis 40 años, a mis 45 años, yo trunqué mi carrera cuando estaba joven. No pude seguir estudiando por diversas razones, pero la compañía donde yo laboraba miraba en mi inquietud, porque siempre he sido inquieta, siempre. Entonces, ¿qué dice? ¿Te quieres salir de operadora? Claro que sí quiero. ¿Te vas a la escuela? Sí, me voy a la escuela. Tengo un sobrino que él sí logró ser universitario, él sí logró su carrera y empezamos juntos. Y me dice: tía, porque si mi sobrino es de mi misma edad, pero me trata como lo que soy. Tía, ¿con qué? Con respeto, que esos son los valores que hemos perdido como padres de familia. Dice: tía, logra tu sueño. Tu sueño era ir a la universidad. ¿Por qué no lo logras? Yo te costeo la universidad. Él ya tiene todos los medios económicos, porque trabajó mucho. Me quedé reflexionando. Le dije: ya no es tiempo. Ya no era tiempo, le dije. ¿Por qué razón? ¿Cuándo voy a ejercer? Si yo salgo a la universidad voy a tener 55, ya casi 60 años. Pero ¿sabes una cosa? Jóvenes, me siento satisfecha de que esa decisión que yo tomé en ese momento fue mía. Fue mía. Nadie la tomó por mí, yo la tomé. Cuando yo estaba joven, la tomaron otras personas. Esa decisión la tomaron otras personas. Y me sentía inquieta. Y llegó el momento que dije: ya no puedo, pero sí volví a las aulas. Y sí volví. Y para su conocimiento, tenemos toda la oportunidad del mundo, jóvenes, de prepararnos, de seguir adelante, de ser útiles a la sociedad.
y sobre todo de aportar impuestos, ¿sí? A nuestro gobierno. Entonces, ¿qué les quiero decir, jóvenes? Cuando yo me siento que me sacan de un nivel operativo y me voy a las oficinas y me siento detrás de un escritorio hablando con un americano, ¿sí? Le di primeramente gracias a Dios y segundo, por los primeros esfuerzos de mis padres y segundo, por mí, porque yo lo hice, ¿sí? Y saben una cosa, salí satisfecha de ahí. Por eso les invito a prepararse cada vez más y aprender más de la vida. Y sobre todo, con relación a los matrimonios y a los niños, sí es cierto, los agarramos como un arma de batalla. Ah, yo ya no te quiero, pues ahora mi hijo viene para acá. No, ahora mi hijo viene para allá. Jóvenes, una pregunta y una reflexión, así, literal. Cuando ustedes tomen su decisión de formar, de entablar una amistad con una persona diferente, se van a enfrentar a diferentes cosas. Primero, no vienen del mismo entorno familiar, vienen de diferentes familias. Vienen de que aquella familia es católica y esta es protestante. Estoy dando un ejemplo. ¿A qué se van a enfrentar? A estar discutiendo. No, pues yo me voy a danzar. Ah, no, yo me voy acá porque acá me dicen otras cosas. Sí, fíjense con qué familia van a entablar esa amistad. Y ver a su pareja. Mínimo 5 años. Si a los 5 años ustedes como pareja ya la hicieron, quiere decir que ese matrimonio va por buen camino y que es difícil que vayan a abandonar un hijo o que vayan a agarrarlo de arma contra el otro. Jóvenes, aprendan a vivir. La vida es hermosa sabiéndola vivir. Porque no nomás venimos a perdernos entre el montón. Y una reflexión muy grande, les voy a decir. ¿Se quieren sentar a ver pasar los triunfadores o quieren ir con los triunfadores? Esa es reflexión para ustedes. ¿Sí? Yo a mi edad, y permítanme decirles, tengo 70 años. Y tengo ánimos de seguir viviendo, de ser útil a mi sociedad, porque tengo la educación necesaria para seguir formándome, porque no he aprendido todavía muchas cosas que ustedes en su particular entrenamiento que hicieron ante nosotros, lo hicieron muy bien. Los invito a prepararse cada vez mejor y seguir adelante. Y piénsenlo, ¿con quién quieren ir? ¿Sentarse a ver los triunfadores o ir con los triunfadores? Échenle. Bien, pues con palabras sabias hemos concluido esta jornada. Les agradecemos mucho por estar aquí y les reconocemos ese gran esfuerzo, ese valor de estar ahí enfrente. Y pues muchas gracias a todos, a la familia por acompañarlos. Creo que para ellos es muy importante, ¿no? Entonces, como jóvenes hay que impulsarlos, hay que tratar de apoyarlos de la mejor manera. Y sí decirles que el aprender conlleva mucha responsabilidad. Quitarnos esa idea egoísta de que todo lo que sé es para mí nada más. No, la verdad es que nosotros somos unos recipientes nada más de lo que nos da la sociedad. Y en la medida en que nosotros tengamos capacidad para contener cada día más información, en la medida de lo posible hay que tratar de regresarle un poquito a la sociedad, a las personas que nos ayudaron a construirnos. Entonces, pues muchas gracias y con eso terminamos. Gracias.